Pues me he quedado pensando en las palabras de Alberto y efectivamente cuando comentamos un poco, no se trataba tanto quizás de hablar de mi libro en sí mismo, puesto que para eso voy a decir algunas cosas yo, sino que se trataba de expresar un pensamiento que es el suyo, ¿no? Que está muy en sintonía con el mío y no nos hemos puesto de acuerdo. Y eso por una razón, porque nadie inventa nada. Eso quiero decir, los filósofos no somos gente que inventamos un sistema o unas estructuras determinadas, ¿no? Sino simplemente que somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, si pensamos con sinceridad y con dedicación, más o menos vamos a pensar en las mismas cosas. De alguna manera, los que nos dedicamos a la filosofía somos portavoces de aquello que está ocurriendo. Y de alguna manera también lo explicitamos, lo presentamos y entablamos un diálogo con la gente, ¿no? Y entonces, por eso me ha gustado una presentación también de este tipo, que también se usa, que es, él ha ido expresando una línea de pensamiento muy complementaria y muy en sintonía también con lo que yo estoy. Más que con la mía, con lo que yo estoy, porque estamos en lo mismo. Bueno, pues yo agradezco mucho, Alberto. Pues voy a deciros algunas cosas, claro. Efectivamente, como terminaba Alberto, esto es una invitación a la filosofía. Este acto es una invitación a la filosofía. Esto que hago yo en la Universidad Popular es una invitación a la filosofía. Y dije que me iba a referir a la Universidad Popular porque yo no soy tricantino. Bueno, casi nadie es tricantino, pero están todos los tricantinos que han fundado esta ciudad, ¿no? Tricantinos que han nacido en distintos lugares, los más de una cierta edad, ¿no? A partir de que han nacido antes de los 40 años o cosas por el estilo, ¿no? Pero entonces vine aquí y uno de los motivos casi por los que vivo ahora en Tres Cantos es porque tomé contacto con la Universidad Popular. Gracias a una invitación de Luis Martínez de Tejada, nos conocimos en un acto y luego me presentó y desde ese momento no he estado aquí todo el tiempo. Todos los miércoles estamos, o casi todos, 2 horas durante bastante tiempo y además hay gente que está asistiendo a este seminario, a este lugar de encuentro filosófico desde el principio. Bueno, esto es un acontecimiento, yo lo he explicado muchas veces. Acontecimiento no es algo que sea, a ver, ¿qué es un acontecimiento? Algo, por supuesto, que acontece, algo que está pasando, pero si nosotros eso que está pasando no cae en la obviedad, ¿sí? Tomamos conciencia que tiene un carácter especial, lo podemos convertir en acontecimiento. Yo digo a veces, no lo digo con un sentido ampuloso, a lo mejor porque esto continuará independientemente de mí, pero cuando la gente se acuerda, oye, mira, aquí en Tres Cantos hay un polo de filosofía, hay un núcleo de filosofía que ha seguido trabajando y que otorga un cierto carácter a esta universidad que es impresionante. Yo lo digo sinceramente, lo conocí seguramente más que yo, pero es impresionante la actividad que hace, la repercusión, el servicio que presta, y yo creo que entidades como estas pues tienen que ser promovidas, ¿no? Es una universidad popular, a mí también me gusta llamarla universidad libre, es más o menos lo mismo. Libre quiere decir que no es una universidad arreglada, que la gente viene porque quiere, que no se emiten títulos, pero sin embargo hay formación, ¿no? Aquí hay formación. O sea, yo doy fe que en el grupo que estábamos trabajando desde el principio, como decía Gabriel, todos, ¿no? Pero algunos han manifestado que saben muchísima filosofía. Algunos llevan estudiando 4 años filosofía. 4 años. Entonces, esto es muy importante y yo os invito a todos a la filosofía, os invito también a este seminario, a este grupo que es un grupo abierto y como dicen ahí, hasta que llene aforo. Tenemos una sala que generosamente acoge bastante gente aquí en el Centro Adolfo Suárez y entonces pues estáis invitados. Esto se puede entrar, es como las sesiones continuas. No importa que no se haya venido, se puede incorporar uno cuando quiera, se puede ir cuando quiera y también volver, y porque siempre estamos empezando, porque siempre estamos, de alguna manera, estamos siempre volviendo sobre las cuestiones fundamentales. Bueno.
Muchas gracias. Entonces, yo me siento muy orgulloso de estar en esta universidad colaborando como tantas otras gente. Aquí colabora mucha gente. Es una universidad donde todo se hace a fuerza de tesón, ¿no? Y de ganas. La filosofía no es una respuesta. En realidad fue casi una ocurrencia de un seminario que yo tenía en México, en donde en un determinado momento pues me recordaron que yo había dicho esto. También hablaba de filosofía de la calle, en el sentido de salir de los claustros y poder entablar diálogo con la gente. Curiosamente, cuando me encuentro con Alberto, ellos tienen un grupo de filosofía de la calle. Digo, bueno, vamos a ver, ¿quién ha puesto primero el nombre? Bueno, independientemente de eso, yo creo que la filosofía debe salir de los claustros. No es que deba salir, tiene que estar también en los claustros. Pero el problema es que si la filosofía solo se desarrolla en un claustro universitario, con gente que ya está formada, bueno, es interesante, pero si una filosofía, por lo menos así pienso yo, ojo, si yo lo que diga, para entenderme, hay que haber estudiado filosofía, yo soy prescindible, así lo siento yo. Y hay otros muchísimo mejores que yo. Lo que se trata es poder hablar un lenguaje que sea entendido por todos y que si no se entiende, en todo caso el fallo no será de los interlocutores, sino que será mío. Porque desde luego que se puede entrar en el diálogo filosófico sin necesidad de haber estudiado filosofía previamente. Hombre, tenemos unos conocimientos, tenemos una filosofía de la vida, etcétera, que eso es algo previo que está ahí, pero daría lo mismo que para otras disciplinas. La filosofía es importante porque, y más allá de que esté en las escuelas y todo eso, no, por supuesto. No, ahora la filosofía tiene que salir en busca de los ciudadanos, porque nosotros en esta sociedad necesitamos de la filosofía. Se podrían hacer muchas reflexiones al respecto. Yo siempre digo, y no es un piropo ni ninguna ocurrencia, que somos todos filósofos y filósofas. Porque ser filósofo no es otra cosa que querer conocer, desear conocer. Y todos los que estamos aquí, y los que no están, deseamos conocer. No me refiero solo a leer libros, sino a conocer filosofía, conocer paisajes, conocer países, conocer arte, conocer personas, conocer modos de vida. Esto es conocer, porque además necesitamos conocer para completar nuestro proyecto existencial. Nosotros nacemos, como diría Jean-Paul Sartre, siendo una existencia vacía. Somos casi una posibilidad, somos una posibilidad de ser seres humanos. Y llegaremos a ser el ser humano, o el hombre, ahora prefiero hablar de ser humano, que parece que es más inclusivo. No hago demasiadas concesiones al lenguaje inclusivo, quizás por edad, pero desde luego sí puedo decir ser humano en lugar de hombre, ¿no? Nosotros hay un proyecto de ser humano, de hombre, que es el con el que nacemos, y ese proyecto lo podemos concretar o no, o concretarlo de una determinada manera. Y como diría Jean-Paul Sartre también, nuestra esencia sería aquello que llegamos a ser en el momento de la muerte. Lo que hemos hecho de nosotros, hemos llenado de contenido nuestra existencia en virtud de lo que nosotros hemos podido hacer y realizar. Ojo que una cosa es nacer con la posibilidad de ser hombres y otra cosa es conseguirlo, porque hay en algunos casos, más que hacernos hombres, nos deshumanizamos. Realmente truncamos ese proyecto, lo desviamos, lo viciamos y nos convertimos en un obstáculo incluso para que otros puedan ser seres humanos. Eso es terrible. Puede ocurrir, ¿no? De hecho, también estábamos viendo en las últimas sesiones del seminario, hablando de la naturaleza, a raíz de Aristóteles, algo voy a comentar ahora, que a veces da la impresión, nosotros somos un producto natural, somos naturaleza, clarísimamente. Pero, metafóricamente hablando, y no tan metafóricamente, no vaya a ser que seamos aquella parte de la naturaleza encargados de liquidar a la naturaleza. Curiosamente, la naturaleza parece ser que tiene un principio de autodestrucción y que a lo mejor somos los agentes de ese principio de autodestrucción. Podría ocurrir. O sea, si nosotros atentamos contra la propia naturaleza a la cual pertenecemos,
todos los desastres y todos los desequilibrios ecológicos, y no solo ecológicos, sino éticos, políticos, de gente que la mayoría de la gente pasa necesidades y no puede concretar ni mínimamente ni pensar en estas cosas porque se muere de hambre y de sed, pues algo extraño está pasando. Somos naturaleza y resulta que parece que podría perfectamente desaparecer nuestro mundo, quizás nuestro mundo solamente, no necesariamente el universo. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de que realmente ojalá podamos ser fieles a ese proyecto inicial, tenemos todas las características biológicas que nos puedan permitir ser seres humanos. Bueno, pues en esta línea comentamos por ahí que la filosofía, he comentado yo, lo ha dicho Alberto, debe ser subversiva. A veces se le tiene miedo al término subversivo. Ser subversivo significa subvertir el orden. O sea, aquí las cosas no funcionan. Realmente el orden establecido no funciona. No está funcionando, puesto que no está dando ni las más mínimas posibilidades de una existencia medianamente feliz a las personas. Y estamos hablando de nuestra sociedad, pero podemos hablar del mundo en general. Por lo tanto, esto hay que cambiarlo. Y para cambiarlo hay que desaprender. Término que no lo he inventado yo, pero que veo que lo usa mucha gente, pero tenemos que desaprender, porque lo que hemos aprendido muchas veces es un freno o un obstáculo para poder avanzar. Estamos como enredados en prejuicios, ojo, en prejuicios. Prejuicios es algo ya, o posturas asumidas que no estamos dispuestos a cambiar. Y mientras nosotros no estamos dispuestos a cambiar, no va a poder haber aquí una evolución hacia situaciones mejores, ¿no? Entonces, el desaprender implica también ser subversivos. Un filósofo, y somos todos filósofos, y no digamos nada los que nos dedicamos con más a tiempo completo a esto, debemos ser incómodos, a no ser personajes incómodos, debemos interrogar, debemos cuestionar. Más que las respuestas, se trata de plantear preguntas, o por lo menos, ya me dice Alberto de la no pregunta, vamos, no pregunta y la no respuesta, vamos a ver dónde nos quedamos. Pero efectivamente lo que tenemos que hacer es apoyar que la gente se cuestione. Tenemos modelos históricos del propio Sócrates, lo que se dice que Sócrates decía, porque Sócrates no dejó nada escrito, pero Platón, por ejemplo, nos lo presenta muy bien. Se trata de plantear las cuestiones, ¿no? De ayudar o ser de alguna manera como aquella comadrona que ayuda a que la señora dé a luz, pero la que da a luz la verdad, la que da a luz al niño es la señora, no la comadrona. Pues nosotros podemos, ya me refiero al papel del filósofo como maestro, como filósofo que está de alguna manera planteando estos interrogantes, lo que pretende es que los demás, lo que pretendemos que los demás den a luz la verdad y nosotros ser simplemente como comadronas. Esto nos lleva un poquito a la cuestión de la verdad. Yo no estoy en este momento, como comprendéis, desarrollando un tema. Estoy planteando cuestiones que van a quedar sin terminar, puesto que para eso están los seminarios de los miércoles, incluso hasta el libro un poquito, también. En donde sí que sería interesante hacer una breve, pero quizá un poquito más detenida, alusión a la verdad. El ser humano, una de las maneras, cuando se interroga, lo que quiere es descubrir la verdad, o por lo menos lo correcto o lo que lleva a alguna parte. Entonces sería muy interesante, o por lo menos interesante, afirmar aquí o presentar qué es la verdad. Bueno, pues la verdad ha tenido a lo largo de la historia pues muchas acepciones, ¿no? Por ejemplo, la verdad era la esencia de las cosas para un Platón o para un Aristóteles. La verdad es lo que las cosas son. O sea, que un olmo no da peras, que las peras las dan los perales. La verdad es que hay una esencia de olmo, de peral, que hace que dé peras. Entonces no hay que pedirle peras al olmo, ¿no?
Entonces, esa es la verdad de las cosas, lo que decían los antiguos de alguna manera, y también los medievales, la verdad ontológica, lo que las cosas son. Según Aristóteles, por ejemplo, y según Platón, nosotros podíamos conocer la esencia de las cosas mediante unos procedimientos y aplicando nuestra inteligencia de una determinada manera. Bueno, pero para mí eso ya es un poco ingenuo, porque la verdad de las cosas, quién sabe lo que son. Sinceramente, las cosas tendrán su verdad y por supuesto tendrán su estructura. Por ejemplo, los seres vivos. ¿Qué es un pino? Pues lo saben muy bien los botánicos. Nosotros también podemos saber lo que es un pino, por supuesto. De hecho, algunos compran pinos o abetos para adornarlos para Navidad. Pero ¿cuál es la esencia de pino? No lo sabemos. ¿Cuál es la verdad de ser pino? Tampoco lo sabemos. Lo que está claro es que la verdad en realidad tiene que ver con los significados que nosotros le damos a las cosas o con el sentido. Las verdades se construyen, las construimos. Las verdades las construimos entre todos. Porque si nosotros pensamos que hay verdades ya establecidas, fijas, están ahí, eso lo único que tenemos que hacer es descubrirlas, esto nos llevaría a muchas cosas. Primero, que esas verdades alguien las ha establecido. Aunque parezca un poco curioso, el hecho de pensar que hay verdades en sí es una postura creacionista, que no está ni bien ni mal, simplemente que sepamos que tendría que haber una inteligencia superior que ha establecido estas verdades. Pues yo creo que no, yo creo que estas verdades, el ser humano no podemos llegar a ellas, lo único que podemos hacer es construir nuestras verdades. Esas verdades, además, yo siempre digo que la verdad se construye intersubjetivamente, la construimos entre nosotros. Yo con la gente que estamos trabajando, siempre digo, bueno, pues vamos planteando los temas y estamos de acuerdo, pues está bien, nos parece bien, pues ya está, es nuestra verdad. Las verdades se construyen por consenso. Y no estoy hablando solo de verdades de tipo ontológico, es una palabreja que habría que ver qué quiere decir. Muchos lo sabréis. Pero cuando esas verdades tienen que ver con lo ético y con lo político, ¿quién tiene el monopolio de la verdad moral o de la verdad política? Las verdades políticas y morales, porque realmente la ética y la política son dos caras de la misma moneda. La ética es el fundamento de la política, pero la política es la implementación de una convivencia en la polis, de la vida de la polis, o sea, de la sociedad, de la comunidad, desde el punto de vista ético, o por lo menos así pienso yo. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, habría que ver. Fundamentalmente, la política sería el arte de hacer que los ciudadanos fuéramos felices y viviéramos en paz y tuviéramos lo necesario. Ojo que hay que ver qué concepto de felicidad que yo manejo, no es un concepto de felicidad abstracta ni utópico. La felicidad, además, siempre he pensado yo que son momentos de felicidad. Pero estamos en esa época, es interesante reflexionar porque en la época que vivimos en España, en el mundo, solamente las sociedades de gente consciente, que no es manipulada ni manipulable, que es capaz de leer más allá de la información manipulada y distorsionada, podemos realmente ser protagonistas de una época donde verdaderamente lográramos aquello tan utópico que no vivimos en ello, que se llama democracia, por ejemplo. Esto afecta, o sea, la filosofía afecta e incide directamente en la armonía social y política y en la felicidad individual y también comunitaria. Yo siempre digo que es imposible ser feliz en una sociedad de gente infeliz. Hombre, no podemos llegar al punto aquel de que nos flagelemos y porque no hay gente que tenga que comer yo no coma. Aunque algunas personas son muy sensibles y les cuesta realmente ser consumistas o disfrutar de ciertas cuestiones sabiendo que hay gente que no lo puede hacer. Pero sí, fundamentalmente, nuestros actos tienen que ir a ese fondo común de la felicidad colectiva. Cuando yo soy injusto con mi vecino, con mi amigo, con mi familiar, estoy instaurando la injusticia en la sociedad, en la humanidad. Nosotros somos, así como decíamos que somos naturaleza,
somos también humanidad, que por otra parte es parte de la naturaleza. Entonces nuestros actos también deberían ser ejemplares, en el sentido de que deberíamos vivir como nosotros creemos que se debe vivir. De aquí no hay excusas. No hay excusas de que hayan buenos o malos gobernantes políticos. No hay excusa de que no haya orientaciones éticas o morales demasiado fuertes, o que estemos en la época, como diría Heidegger también, de la muerte de Dios. Metáfora muy interesante, muy interesante, lo de la muerte de Dios. También lo dice Nietzsche y es un temazo. La muerte de Dios es la muerte de lo sagrado, la muerte de lo sublime, la muerte de lo que nos conmueve. Y hoy en día, a veces, lo único que necesitamos es ser conmovidos, es tener capacidad de asombro, capacidad de ser afectado. Y solamente así surgen las cuestiones fundamentales del ser humano, que son las cuestiones fundamentales de la filosofía. Pero no hay excusas. Yo puedo vivir ahora, si quiero, como yo creo, otra cosa que es cierto, ¿no? ¿Qué sé yo? Que hay que vivir dentro de 100 años, o que va a vivir la gente más adelante. No tenemos que esperar a que cambien una estructura social. Nosotros podemos encarnar ese cambio ya en nosotros, y también es subversivo. Es importante liberarnos de los prejuicios. Yo me baso en autores muy clásicos, a veces, en autores modernos. La modernidad ha sido muy criticada, y está aquello que se llama la posmodernidad. Yo tengo mis dudas respecto a la posmodernidad. La posmodernidad forma parte de la modernidad. Si todavía no se ha sacado provecho de Kant y ya lo queremos suplantar o reemplazar, no se ha sacado provecho de Kant todavía. Yo ahí de algunas cosillas digo en el libro también sobre Kant, en ese sentido. Entonces, la verdad es subjetiva, la construimos entre nosotros, somos todos filósofos, y además es un camino apasionante. Aunque no hayáis estudiado la carrera de filosofía, menos mal, porque a lo mejor no hubierais llegado a un cierto bienestar económico, o por lo menos si hubierais estudiado filosofía. Yo no me puedo quejar, porque fui profesor de filosofía desde los 21 años. Empecé como ayudante alumno, que se llamaba, y a los 22 ya fui ayudante recién. He cumplido 50 años de profesor, 50, y es lo mejor que me puede haber ocurrido. Como diría Descartes también, si una profesión es buena, es esta que yo tengo por mía, el dedicarse a la filosofía. Pero es problemático, pero no importa, estamos a tiempo no de ser filósofos, puesto que ya lo somos, sino de tomar conciencia de que somos filósofos. Estamos a tiempo de profundizar en las cuestiones y, por lo tanto, en ser filósofos. Así como diría yo, estamos a tiempo de amar. Porque pero podemos amar cada vez mejor. No es que a veces yo tengo alumnos que son o asistentes que son de mi edad o más jóvenes. Estamos todavía a tiempo de muchas cosas, de ilusionarnos. De verdad, la vida, tenemos que radicar, como diría Nietzsche, en la vida. No podemos negar la vida. Hemos vivido una existencia demasiado represiva. Fijaos que era pecado cuando yo era pequeño, hasta pensar. Se podía pecar pensando. Era lo peor. Porque, entre otras cosas, si tú no lo tenías en cuenta, si te morías, te ibas al infierno, ¿no? Es una cuestión anecdótica para distender un poco las cosas. Yo hice la primera comunión a los 7 años. Supongo que también sería normal aquí. Cuando yo hago la primera comunión, yo estaba en los hermanos maristas en Argentina. Nos dice el director espiritual, qué sé yo, un hermano, porque no eran sacerdotes del todo, que era el maestro, dice, bueno, ahora vais a confesar, pero por favor no dejéis de confesar todos los pecados, porque si cometéis en sacrilegio vais al infierno seguro. 7 años. Entonces yo voy y me hago una lista, claro, y empiezo a confesarme de cosas, que si me he peleado con mi hermano, que si he sido, insolente con mi padre, y digo, y he pecado contra el 6º y 9º mandamiento, porque iban juntos. Yo me confesé de que había pecado contra el 6º, 9º y 90. O sea, había deseado a la mujer de mi prójimo, no tenía ni idea lo que eso significaba, y no digamos lo otro. Esto no fornicaba. 7 años tenía yo.
Pero es que hubo un irresponsable que me dio la absolución y me recetó, dijo, o me dio una penitencia de 3 Ave María o lo que sea. Por lo tanto, ahí me inyecta el sentimiento de culpa. Entonces, claro, se podía pensar de eso. O sea, yo me confesé eso y no me dijo, no, pero mira, a ver, no hubo ninguna orientación en ese sentido, ¿no? Entonces, no vive una sociedad en donde hoy en día nos damos cuenta todo lo que estuvo prohibido, todo lo que nos impidieron hacer, todo lo que nos aprendieron a disfrutar, porque disfrutar no se puede, somos culpables si disfrutamos, ¿eh? Nosotros tenemos que pedir perdón, como diría Freud en El malestar de la cultura, o ahorita que hemos estado analizando con los amigos, por el hecho de existir. Es que hasta nacemos con un pecado original. O sea, tenemos que pagar un tributo toda nuestra vida por estar vivos. Eso nos impide vivir. Pues se puede vivir, pero para eso hay que ser filósofo, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, pero más que nada para que, por si os animáis, y también para que no os asustéis en su momento. A ver, el libro se puede leer de muchas maneras. Este es un libro que no es una novela que siga una línea, tampoco es un tratado en donde yo estoy exponiendo un autor o unas ideas y si no he entendido la número 1 no voy a entender la número 2, no va por ese lado. En este libro hay una propuesta que yo pretendo que sea sencilla, pero que no creo que porque sea sencilla sea una trivialización. Yo he procurado huir de palabras que hay que explicar esas palabras para poder seguir entendiendo, que más o menos se entienda. Entonces, hay una propuesta y luego hay el desarrollo de unas cuestiones que para mí son claves. Pues la cuestión esto se encuadraría, ¿verdad? En el primer capítulo, los dos primeros capítulos, que la filosofía como escuela de vida. Yo creo que la filosofía, tal como yo la planteo y como yo invito a aquel seminario y a la lectura de esta obra, pues precisamente que puede ser que es escuela de vida. Y por lo tanto, como escuela de vida, nos puede permitir aprender, pero para aprender para poder aplicar. Hay un texto maravilloso, no a ver si tú me lo encuentras, ¿no? Cuando hablo yo a ver si lo encuentras al principio cuando digo que un texto de Carlos París, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, esto está desarrollado ahí. Pero también la filosofía, como comentaba Alberto, puede ser terapéutica. Yo tuve un seminario en la UNED, un curso de formación en realidad, que duró muchos años, como 7, 8 años, online, pero bueno, que dábamos nuestros títulos, nuestros créditos, nuestras cosas, que se llamaba la filosofía como terapia. Y entonces tuvo mucho éxito, quizás porque el propio nombre fue exitoso. Yo luego me desmarqué después de los años del título y preferí hablar de escuela de vida porque la gente pensaba que esto era una especie de curso de autoayuda. Y yo, con todos los respetos, yo no sería capaz de orientar a autoayuda. No me puedo a veces ni autoayudar a mí mismo, mucho menos a los demás, ¿no? Pero sí que era terapéutica porque yo pensaba, porque el pensar mismo, la propia fe, no es terapéutica, digo yo por ahí en ese curso, porque seamos una alternativa a otro tipo de terapias psicológicas de otro tipo. No, sino porque la filosofía de por sí, en sí misma, es terapéutica. Porque pensar, porque es terapéutico. Y también los que me suelen oír los miércoles saben que yo no hablo de pensar como de lucubrar no, pensar es pensar en lo que hay que pensar. O sea, plantearnos las cuestiones fundamentales de nuestra época y de nosotros mismos. A nosotros no nos interesa, a mí no me interesa conocer, no sé, Platón para poder hablar en una cena o en un banquete sobre Platón
o entender de arte abstracto o quién sabe de qué. No, a mí me interesa fundamentalmente porque puede dar pistas para la vida. Nosotros algunos ya estamos teniendo, o yo no, pero a lo mejor algunos sí, más tiempo. Pero yo no apuesto por un saber de lujo que sea para iniciados y para gente opulenta. Hay un saber de urgencia que tenemos que adquirir y que nos falta todavía para poder ser felices y hacer que los demás lo sean. ¿Has encontrado el texto? Yo en el libro, lo podría decir yo, pero nadie lo dice mejor que Carlos París, un gran filósofo español, fallecido ya hace 3 o 4 años, de casi 90 años, que fue fundador, por ejemplo, del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, cuando se fundó. Bueno, y tiene una trayectoria larguísima y una de sus últimas obras son, por ejemplo, para que veáis simplemente el título, Ética Radical o la época de la posverdad, ¿cómo se llama? No de la posverdad, sino la época de la mentira, ¿no? Pero sin embargo tiene obras de hace más de 30 o 40 años, que Crisis de la civilización nuclear, en donde está pronosticando todo lo que ocurrió después. Bueno, pues en este libro tengo un texto de Carlos París en la página 37. Dice: la filosofía que profeso parte del grito, del lamento, de la encrespada protesta ante la injusticia del mundo que vivimos. Si Aristóteles afirmaba que la filosofía nace de la admiración, yo diría que también mi filosofía parte de la admiración, pero no sólo de la que suscita la contemplación de los cielos, sino de la que brota ante el heroísmo de tantos hombres y mujeres que incansables dieron su vida luchando por el reino de la libertad y la hermandad universales. Y el pensamiento que se levanta a partir del grito y de la admiración no quiere reducirse a contemplar el mundo, sino que aspira a contribuir a su radical transformación. Es un texto para mí fundamental, lo hago mío, yo lo he explicado muchas veces, lo conocí mucho a Carlos París, bueno, tuve muchas charlas con él, bueno, esto sintetiza, no se trata de contemplar, se trata de transformar. Y nosotros, si conocemos, si estudiamos, si leemos, se puede también por pura, no sé, por puro hobby, ¿no? Por puro placer, pero fundamentalmente el conocimiento es para transformar el mundo. Y nosotros somos responsables, no solo yo, que me he dedicado a esto, todos como seres humanos, vosotros sois responsables, somos responsables de la sociedad y del mundo en el que vivimos. Bueno. Precisamente cuando hablábamos de la filosofía de la no respuesta o de este planteamiento, básicamente es importante entrenarnos en el plantear las cuestiones, porque como sabéis muy bien, esto es muy conocido, un buen planteamiento de las preguntas trae aparejada unas buenas soluciones. Nunca hay verdades absolutas ni soluciones absolutas, hay salidas, caminos, ¿no? Porque realmente la vida, como ha dicho Alberto citando a Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Y realmente somos caminantes, y somos buscadores, y precisamente como somos caminantes, ¿hacia dónde caminamos? Pues el camino es precisamente, es inevitable, somos buscadores de sentido, buscamos el sentido, pero somos buscadores de sentido. Y ser buscadores de sentido significa dar sentido a nuestra vida. Algunas veces me han preguntado, dice, bueno, pero es que su filosofía es una filosofía romántica. No sabía muy bien lo que me preguntaban, pero no sé si querían decir que era utópica. Utópica nada, porque realmente se trata, claro que es utópica, utopos en griego, no tiene lugar, pero que puede tenerlo. Y si nosotros avanzamos hacia la utopía, que no podremos realizar nunca, habremos avanzado mucho en la consecución de un mundo y una sociedad mejores. Pero la filosofía, en todo caso, yo dije, bueno, pues voy a aceptar que soy un filósofo romántico, pero soy más bien en la línea del romanticismo alemán, o por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Podríamos sacar aquí muchos textos. Soy un filósofo romántico porque busco absolutos, que sé de antemano que no existen.
Eso es ser romántico. En el fondo es aspirar a lo absoluto y no se puede llegar. Incluso a veces en España el romanticismo español es una dialéctica con la muerte, que es una dimensión del absoluto, que es una manera de conjurarla, ¿no? El romanticismo alemán va en una línea muy parecida. La muerte y el absoluto son bastante inabordables ambos. Entonces, no importa, porque lo importante está en el camino, lo importante está en el trayecto. Y luego llegaremos a un momento en donde, bueno, hemos hecho este camino. Hemos hecho este camino. Y sería muy interesante que pudiéramos estar, al menos, ser comprensivos con nosotros mismos, en autoflagelarnos, y decir, bueno, he hecho lo que he podido, pero esta es mi dimensión de la felicidad, a pesar de todos los sufrimientos que la vida depara. Bueno, pues esto es inmenso. Yo, fijaos, algunas veces me han invitado a dar conferencias y yo siempre he dicho que no, porque bueno, yo voy a hablar un tiempo limitado de unas cosas que es como lanzar proclamas o hacer un desarrollo sesudo. A mí me interesan más los procesos. Por eso en esta universidad es un proceso. Incluso tenemos gente ya, pues, caras que tengo aquí, que llevamos un montón de tiempo, que se han transformado en mis amigos, por supuesto, directos. ¿Y por qué? Porque hay un punto de partida, porque hay un recorrido, hay un caminar juntos y hay puntos de llegada, pero que nunca llegamos, porque no decimos, bueno, pues seguimos más adelante, hacemos otro tramo, ¿eh? Como si fuera el camino de Santiago, me imagino yo no lo he hecho, pero los que lo han hecho es lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos otro tramo, ¿y qué tal si hacemos otro? ¿Podemos? Pues sí, seguimos, ¿eh? Y estamos encontrando cosas. Por supuesto, una de las cosas que hemos encontrado vivido, yo siempre lo digo, yo tengo una parte donde reivindico mucho a Epicuro, y Epicuro, para él, lo fundamental es la amistad, ¿no? La filía, la amistad. Nadie nos impide tener amigos. Nadie nos impide, no está prohibido tener una actitud amigable, pase lo que pase. Ni la crisis, ni nada, al contrario, tenemos más oportunidades quizás de ser amigos. Entonces, aquí tengo unos excelentes amigos. Yo no sería capaz de vivir sin mis amigos, sin mi gente. Y cuando digo amigos también digo mi familia, porque la familia te toca, pero esa familia no puede elaborar una relación que tiene que ver con la filía. Yo aquí mismo ahora, hablando de filía, tengo un filio. Los que vinieron la vez pasada vieron a otros dos, conocieron a otros dos. Hoy ha venido el que estaba de guardia ese día y no pudo venir, lo cual yo estoy muy contento. Porque un padre siempre tiene, y además así debe ser, yo creo que siempre tenemos una función pedagógica. Los padres nunca dejamos de ser pedagogos con nuestros hijos, nunca, jamás. Y cuando nos faltan los padres es cuando realmente nos damos cuenta cuán pedagogos fueron, ¿no? ¿Cuántas veces uno piensa en el padre, mi papá, mamá, qué harían, qué dirían? Así también vamos construyendo, y ese es el sentido fundamental también de tal como yo considero la familia, ¿no? Y como considero la paternidad, porque es importante. Entonces también es un homenaje a los padres, a los hijos, al pasar el testigo. Aquí tengo algún padre que han distinguido a un hijo por labores encomiables en beneficio de la comunidad. Me imagino lo orgulloso que se sentirá, ¿no? Bueno, esto es. Bueno, voy a ver si puedo avanzar un poquito. Repito que como lo que necesitamos, a mí me gustan los procesos, yo estoy a disposición. Mientras el cuerpo aguante, estoy a disposición de vosotros, ya sea en los seminarios, ya sea en algún otro tipo de encuentro. Aquí estaré un poco. Yo he venido aquí y como me gusta, es impresionante cómo de alguna manera me he integrado. Por cierto, he vivido en muchos lugares. Bueno, simplemente quiero comentar por qué, se quedan muchísimas cosas. Los que me conocen saben que es que jamás los cumplo. Jamás. Es imposible porque me brotan las palabras y las ideas. Y además lo siento por vosotros, porque las cosas pues tienen, ya sabéis que yo puedo hablar todo el tiempo que sea necesario. Bueno, a ver, hay un
capítulo que se llama La filosofía como escuela de vida, que son cosas más o menos como de las que he estado hablando, aprender de la historia de la filosofía, o sea, recuperar la historia, de los clásicos hasta pasando por el medioevo y por la edad moderna y por nuestro pasado reciente filosófico, pues hay mucho que aprender ahí, porque nos dan las claves, nos dan pistas, ¿no? Los interrogantes vuelven a aparecer, de repente los conseguimos resolver individualmente, sobre todo socialmente, pero luego eso van perdiendo vigencia, esas soluciones, esas respuestas, y vuelven a aparecer. Entonces, son casi siempre los mismos, ¿eh? Siempre se ha procurado desde los primeros textos que hay sobre vivir en sociedad, los primeros textos de la República de Platón, por ejemplo, que son 7 volúmenes, 7 libros, siempre se ha procurado lograr una sociedad política justa, equitativa, que vele por la felicidad de la gente. Siempre, con todas las limitaciones del caso. Entonces, esto va a ir apareciendo siempre. Bueno, de la historia de la filosofía se puede aprender. Se puede aprender un poco de historia de la filosofía, pero además se puede aprender para la vida, porque los conocimientos tienen que ser operantes y operativos para nuestra realidad cotidiana. Yo cuando las últimas clases que he dado, ya de enseñanza arreglada en la universidad, yo le decía a los alumnos, oye, siempre os tenéis que llevar algo a casa, porque no sabéis si vais a volver o si voy a volver yo, pero es interesante llevarse algo a casa. Yo vivía en la Sierra Norte, cuando volvía a casa en coche, estaba como una hora, pues todas esas ideas, lo que yo había dicho en esa clase, me iban dando vueltas, porque lo que yo digo aquí, lo primero que pasa es que me interpela a mí, me interpela a mí. Yo no puedo decir las cosas que no me apasionen o que no siente o que no esté buscando. Muy bien. Parménides y el ser. Es uno de los capítulos aparentemente más abstractos, pero lo fundamental, yo siempre digo, con este capítulo se puede leer 2 veces y 3, y se puede saltar. Pero no pasa nada. Ahora, poder de alguna manera hacernos interpretar esa identidad, Parménides dice, es lo mismo pensar y ser. Bueno, sería una tarea interesante. Yo creo que puedo explicarlo, que más o menos se explica en este capítulo. Cualquier cosa me escribís y os cuento. Muchas de las cosas que se publican, tengo gente de América Latina y a veces me hacen preguntas y pues si les contesto. Y a veces cuando son muy largos, digo, ¿por qué no hablamos? Le digo yo. Porque esto de estar con el dedito y tal me incomoda. Hablemos unos minutos, hoy en día que por WhatsApp es gratis, y yo he orientado gente de México, de Colombia o de Perú. Entonces, con más razón a los tricantinos. Platón y la filosofía. Bueno, Platón sí, porque si realmente queréis saber lo que es la filosofía clásica, desde el punto de vista clásico, pero que sigue vigente, hay que leer a Platón. Platón se puede leer. Parménides se conservó un poema de más o menos equivalente a 3 páginas en Word, y de la mayoría de los pensadores no se ha conservado nada, sobre todo cuando se destruye la Biblioteca de Alejandría. Pero Platón está en los diálogos. Hay unas magníficas ediciones, por ejemplo, todos los diálogos están en la editorial Gredo, con buenas traducciones, etc. Por cierto, uno de los problemas de la filosofía son las traducciones. Pero yo aquí hago alusión a un episodio del banquete de Platón, cuando nace nacimiento de Eros. Eros es un personaje maravilloso, ¿no? Muy interesante. Es el ser humano. Eros es el hijo del dios de la riqueza y de la diosa de la pobreza, de Poros y de Penía, y está condenado, que todo lo que consigue, puede conseguirlo, lo que necesita, pero lo va a perder. Que no es un drama, o mejor dicho, es un drama, no una tragedia, porque se lo va a poder procurar de nuevo. Bueno, pues eso es amable. Bueno, pues está el famoso mito de la caverna, que lo estudian todos los que han ido a los institutos, que ahora son la mayoría, pues reflexionan en algún momento sobre ese pasaje del libro séptimo de la República. No está de más que lo hagamos nosotros, porque los que están en la caverna, prisioneros, en la oscuridad, viven en el engaño
del cual hay que despertar y tenemos que desaprender, tenemos que dejarlo atrás. Y entonces cuando se sale de la caverna, en el mundo de la luz, que en principio nos incomoda y nos enceguece, porque en la ignorancia muchas veces estamos muy cómodos, esos prisioneros están muy cómodos, tienen todo asegurado, confortable, buen clima, no se tienen que mover mucho, me imagino que la comida se los traerán al puesto porque estaban encadenados, etcétera, etcétera. Pero cuando salen, yo siempre digo que salen, porque como esto se escribe en Grecia, salen en el mes de julio o agosto a la intemperie, como a las 3 de la tarde en Grecia. Me imagino lo que será eso, terrible. Entonces, pero como persiste este prisionero que se ha liberado, pues empieza a ver las cosas tal cuales son, gracias a la luz del sol. Cuando vuelve a la caverna lo quieren matar, porque les complica la vida muchísimo. No, mire que estáis... Bueno, es inoportuno porque interrumpe ese confort en el que vivían, esa existencia casi mediocre y demás. Bueno, es muy interesante Platón. Entonces, esta es la filosofía. Eros es el auténtico filósofo. No solo es el dios del amor, sino que es el auténtico filósofo, es el ser humano. Pasamos a Aristóteles y la naturaleza. Bueno, hago algunas reflexiones relacionadas con el pensamiento clásico, con el pensamiento griego antiguo, y el gran maestro aquí es Aristóteles. Es otro tema un poquito más abstracto, pero vale la pena tenerlo en cuenta porque la concepción de la naturaleza, o sea, naturaleza se dice physis, la física aristotélica tuvo vigencia en nuestro mundo, nuestra historia, hasta Isaac Newton. Isaac Newton es del 1700 y pico, ¿no? Época de la Ilustración, y Aristóteles, o sea, más de 2000 años. O sea, tener una idea de lo que se considera en nuestra cultura, en nuestra tradición cultural, de lo que es la naturaleza, como unidad, como conjunto, como el estudio de lo que es el devenir, etcétera, el movimiento y el reposo, el ser y no ser, el uno y lo múltiple. Por lo menos dejamos ahí una pequeña inquietud sobre la cual se puede profundizar. Descartes y la duda. Bueno, aquí la duda es fundamental. Si no dudamos, puede ser que permanezcamos en la caverna. Hay que dudar. Fijaos que Descartes, el discurso del método es una maravilla, pero quizás sea una de estas obras que no sea tan fácil leer sin algún guía, pero es una maravilla. El discurso del método fue escrita, porque Descartes nunca fue profesor, docente en ninguna universidad ni institución, en su tienda de campaña durante la guerra, en un receso de la guerra de los 30 años, un invierno muy frío. Se lo tomaban con calma, porque como sabía que iba a durar 30 años, pues decían, bueno, ¿para qué vamos a darnos prisa? Pues Descartes escribe ahí el discurso del método. Y esa duda que le han llamado los especialistas duda metódica, bueno, depende cómo se entienda metódica, pues es una profunda duda existencial de una persona que está en la guerra, entre otras cosas, ¿no? Y entonces es muy interesante. Y también lo que es muy interesante es el análisis que hace en la primera parte del discurso del método, cuando estudia, reflexiona sobre toda su época de estudiante y se da cuenta de que cuando sale de los estudios sabe menos que cuando entró. Pero al menos sabe eso, porque todo lo que le habían prometido los profesores no lo habían cumplido. Entonces decide cerrar los libros, abrir el libro de la vida y como era un chico de buena familia, entra de soldado de fortuna, de mercenario al servicio de determinado señor, en buena posición, claro, porque él era de familia adinerada y con buen, también supongo que cierta alcurnia, y se va a recorrer, dice, quiero conocer otras cortes, otros mundos, otros ejércitos. Viajar es muy importante, ¿eh? Y no digamos nada, vivir en otras cortes y en otros mundos, como a algunos nos ha tocado. Y no siempre, fijaos, los que a veces venimos a estos países de otra parte, no venimos por gusto, ¿eh? Venimos porque no tenemos más remedio. Hasta yo vine porque no tenía más remedio, y no vine ni en una patera, ni porque me moría de hambre, ¿no?
sino porque a lo mejor me moría de otra cosa. Entonces, entonces pues, me vine a este país maravilloso. Pero para mí nunca he perdido mi capacidad de asombro respecto de España, jamás. O sea, a veces llego a decir, estos españoles, y yo tengo hijos españoles, soy más español que argentino. Por cierto, tomé conciencia que era español en un partido de fútbol, jugaba la selección argentina y la española, y quería que ganara, y yo iba por la española. Me di cuenta que me había hecho irremisiblemente español. Y lo sigo siendo. Más, no me gusta cuando se nos critica injustamente con tópicos, con prejuicios. Bueno, muy bien, en esos, conocer otros mundos, otras cortes, otro ejército, otras costumbres. Pero llega un momento que se dio cuenta que seguía en la misma estado de ignorancia, que tampoco había encontrado lo que había querido. Y entonces dice, resolvíme, dice este traductor, a mirar en mí mismo a ver lo que encontraba. Yo le llamo la vía de la interioridad. La vía de los libros, la vía de recorrer el mundo y la vía de la interioridad, porque encontrar en nosotros mismos. Muy recomendable. Más cuando uno tiene cierta edad. Muy recomendable la vía de la interioridad. Más, la vía de la interioridad es inmensa. Y la interioridad no tiene ni siquiera años ni achaques, a no ser que los tenga, entonces no nos enteramos. Los neurólogos saben que puede ocurrir esto. Pues Descartes y la duda, Kant y la razón. Bueno, otra maravilla. Bueno, yo a veces hay que pedir perdón, porque pero yo soy kantiano, muy kantiano, y por eso soy wittgensteiniano y por otras cuestiones. Kant no hace otra cosa que distinguir, organizar muy bien dos tipos de razón, la razón pura o teórica y la razón práctica. O sea, la razón científica, y la razón científica, aquello que la filosofía, por otra parte, siempre ha sido una física, ya lo digo yo, lo digo desde este libro, y bueno, desde el principio eran físicos los primeros, porque se interrogaban acerca de la física de la naturaleza. Y otra es la razón moral en el sentido, la razón basada en la libertad. Por ejemplo, cuando yo me tengo que comprar un coche, se supone que puede interferir la razón moral o la razón, el gusto, aquello que rige la libertad, pero lo suyo es que con el dinero que tenga me informe, me compre lo mejor que pueda con ese dinero en relación calidad-precio. No estoy hablando de la ciencia, del científico, o cómo hago para llegar lo más pronto posible a casa. Entonces ahí interviene la razón teórica, somos lógicos, ¿no? Me acuerdo que estaba en Lavapiés hablando de esto, y digo, bueno, pues ¿qué es lo más rápido? Entonces decía el metro, y digo, bueno, no estáis equivocados, digo, es el telehelicóptero, mira, se llama en una aplicación, viene el helicóptero, te lleva a tu casa, pero no es viable porque es muy caro, decía yo. Quiere decir, lo más razonable dentro de un orden. Pero, por ejemplo, cuando voy a un restaurante, tengo que elegir un plato, hombre, no ser que tenga problemas de colesterol, normalmente pues, me tengo que guiar por el gusto. O cuando me enamoro, cuando elijo una persona para convertir, eso es una apuesta. Las decisiones prácticas o decisiones morales basadas en la libertad siempre son apuestas, nadie nos puede asegurar. Nadie. Hombre, se trata de tomar decisiones con cierta razonable, ¿no? Porque si yo tomo decisiones descabelladas, seguro que me va a ir fatal. Si yo digo, no, es que yo ahora quiero ser jugador de baloncesto, además en la NBA, me parece que no va a ser posible. No creo que sea posible, no lo sé. Habría que probar. ¿Te parece que no, no? Habría que probarlo. Bueno, entonces, dijimos, el ser, la filosofía, la naturaleza, la duda y la razón. Estoy escribiendo un segundo volumen porque ahí me quedé, porque tuve unos contratiempos que me hicieron interrumpir este libro y entonces pues no se iba a publicar. Entonces ahora estoy escribiendo un segundo volumen donde yo trato otros autores y otras cuestiones, ¿no? Desde Freud, Feuerbach, Nietzsche, Heidegger, pero sobre todo en función de problemáticas también que son muy importantes. Bueno, pues
Y por último, concluyo lo mismo, se puede leer el primer capítulo, el segundo, e irse directamente al octavo, y es una cosa facilísima, se puede leer en un tren, en una playa, porque hablo de la propuesta de lo que es la filosofía de la no respuesta, o sea, esta filosofía de animarnos a ser filósofos, en el fondo. Pues esto es el librito, y yo creo que aquí me voy a quedar, y los que quieran seguir charlando conmigo, los espero el miércoles, y a lo mejor, Gabriel, que seguro hemos hablado, a lo mejor el curso que viene podemos habilitar, aunque sea periódicamente, algún espacio filosófico por la tarde para los que no pueden venir por la mañana. Que podría ir algo así como simplemente qué es la filosofía o para qué sirve. Y a lo mejor aunque sea una vez al mes, no sé, porque en la mañana no puede venir la gente que está en horario laboral. Bueno, pues yo con esto os doy las gracias y estoy dispuesto a entrar en algún tipo de debate o de cuestiones. Muy bien.